Ahora sí, ahora sí ya estamos en vivo. En, casi llegando a la medianoche, son las 11:10 de la noche. Disculpen el retraso, los que ya estaban esperándonos, bien ansiosos. Estamos desde YouTube en este momento solamente, pero lo vamos a replicar a nuestras otras plataformas. Y en esta presentación voy a dejar al siempre querido, ácido y bueno, ya muy conocido, Oscar Waldo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, muchas gracias Kiko por siempre por la ayuda. Hoy día tenemos a un gran invitado, don Pavel, del canal Pavel Yachay Guasi, un joven del Perú, es profesor, también es poeta y también es comunicador independiente. Él tiene un canal bastante popular que hace transmisiones allá en Perú de actualidad, de cultura, poesía, etcétera, etcétera, donde habla también de actualidad. Y últimamente se encontró con que le bloquearon el canal. Es una persona muy querida por muchos, pero también muy odiada por los libertarios, tu necesidad de comunicarte. Sí, bueno, buenas noches, Oscar Waldo, gracias por ser parte también de lo que se podría llamar el canal de YouTube, pues, ¿no? Que yo pienso que va mucho más allá, que es un medio de comunicación independiente. Igual también para Kiko y en general para todo el equipo que está detrás de Guillotina Radio, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, esa necesidad va, va por el hecho de que tenemos que buscar la manera, la forma de tener información con una visión de defensa de los intereses populares, de defensa de los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora, del proletariado, del campesinado, para poder comprender la realidad, pero con el fin de transformarla, ¿no? O sea, entender las cosas tal cual son en relación a lo que sufrimos, en relación al sistema en el que estamos, al tipo de educación que se nos impone, al tipo de políticas ciudadanas que existen, y entendiendo ello, eh, ver cómo podemos hacer para salir de la situación en la que estamos, porque acá en el Perú, si haces una encuesta, ¿no? Las amplias mayorías se van a decir, pues, como imagina la mayoría de los latinoamericanos, que estamos en un país con bastante desempleo, con desigualdades extremas, con un gran sector que sufre el no tener vivienda, el no tener los servicios básicos como es el agua, el desagüe, ¿no? La luz, peor aún pues alguna computadora o el internet, ¿no? Con un tipo de educación que al final está, saludo a la bandera le decimos acá, ¿no? Es como que está porque está Igual, y se gastan millones, pero no hay nada contundente. No lo mismo con el sistema de salud, nutricional, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la necesidad de buscar maneras, ¿no? Y no siempre yo en el plan de comunicadora, o sea, de ser uno de los que comunica, ¿no? También estoy en el plan de ser oyente, ¿no? De escuchar. Siempre estoy viendo canales independientes, alternativos. Por ahí también veo algo importante, lo replico yo también. Entonces, es eso, Oscar. oye, una pregunta. Allá en Perú nosotros no estamos tan al tanto en general de qué es lo que pasa en Perú, pero en Perú últimamente ha pasado mucho, pero ni siquiera últimamente, sino que tiene una historia bastante convulsionada. Cuéntame qué está pasando hoy día en Perú y por qué es tan importante para ti personalmente el ejemplo de Chile. Ya, a ver, podríamos decir que en el Perú lo que está pasando es un despertar de toda esta población que ha estado siendo azotada en los diversos aspectos de su vida por un sistema que está bajo el control de las grandes corporaciones, pues, ¿no? Entonces hay un levantamiento, por lo menos en conciencia y medianamente en movilización social. Eso está pasando los últimos meses o años, ¿no? Un par de años atrás, pero que se ha concretizado, se ha agudizado con el tema de las elecciones que han habido el año pasado, ¿no? El año pasado, en abril, hasta, claro, en ese periodo se dieron elecciones presidenciales y la persona y partido que resultaron
como ganadores, nadie se lo esperaba, ¿no? Ninguno de los partidos tradicionales, oficiales, pensaron de que este partido que se llama Perú Libre, con el candidato presidencial, un profesor de escuela pública, campesino, ¿no? Llamado Pedro Castillo, iba a obtener eh, el gobierno del Perú, ¿no? Entonces eso ha sido algo que ha chocado a todos. Se ha removido lo que se esperaba, ha removido a la clase política oficial, ¿no? Porque este profesor llegaba con un partido que se autodenominaba marxista-leninista, con un partido que no había sido creado en Lima, eso es algo raro, no había sido creado en el interior del país, porque imagino que será como en Chile, ¿no? Que una cosa es Lima y una cosa es todo lo demás. O sea, en Claro. Perú es así, Lima es un tema y todo lo demás que no es Lima es otra cosa, ¿no? Entonces, era un partido que ha sido provinciano, un partido del interior, un partido de campesinos, un partido pues de tomado Lima por asalto y ha conseguido el poder, ¿no? Con lemas o consignas como cambio de constitución, ¿no? Como industrializar el país, como recuperar los sectores estratégicos de la producción o renegociar los contratos con las grandes empresas que en el Perú pues, son las que se encargan de explotar los minerales, ¿no? Recursos minerales. O con darle más presupuesto a la educación y a la salud, ¿no? Con esas consignas más o menos entró. Ponerle frente a cualquier imperialismo a nivel de injerencia política, ¿no? La unificación con los países o con los pueblos de Latinoamérica y del mundo también, ¿no? O sea, ese tipo de consignas, vamos a decirle porque son entre socialdemócratas o consignas con un nacionalismo revolucionario, lo ha planteado. Entonces, eh, la población ha sentido que, por lo menos la población del interior, ¿no? Que era un partido que sí lo respaldaba, un partido bastante conservador, ojo, Sí, no, sí, no progresista, ¿no? O sea, no, para nada. que no ha tenido en su bandera el tema del aborto, de la legalización de la marihuana, ¿no? Que no entraba este tema del LJHITC, movimiento LGTBIZ, no, por ese lado, no está a favor del matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? O sea, sus banderas eran otras, ¿no? Entonces, y el Perú, la población es bastante conservadora en general. Principalmente el mundo andino, amazónico, es bien conservador, ¿no? Claro, no, quizás no era Entonces, posible llegar también con esas consignas a ganar, a tener popularidad también. no, hubiera debilitado bastante, ¿no? O Claro. sea, estamos hablando de una gran parte de la población que nace y los primeros meses vemos un cuadro de anemia en el niño, de desnutrición. O sea, a ese conjunto de población le vas a decir, una de nuestras luchas es para que el Estado pueda pagarte tu operación de cambio de sexo, pues te van a decir, oye, hermano, estamos en otra situación acá, ¿no? Acá en Lima, la capital, hay miles de miles que no tienen pues luz y agua en su casa, o sea, no tienen desagüe, no llega el desagüe a su zona. A ellos pedirle que nuestra lucha va a ser por la legalización de los cannabis, o sea, no encajaría, ¿no? En la situación. Entonces, creo que me han ayudado eso, ¿no? De que ese partido, más bien, se centre en otros puntos, de repente, con más necesidad para las grandes mayorías que reivindicar posturas de ciertas minorías oprimidas en el Perú, ¿no? Porque ha habido otro partido que sí lo reivindicaba, que era Claro. el partido como sería el de Boric, ¿no? Allá acá se llamaba Frente Amplio, y ese partido sí estaba reivindicando eso, ¿no? Y al final no tuvo apoyo. Acá igual, acá igual es Frente Amplio. Frente De Amplio. hecho, lo curioso que me pasa es que allá Castillo llegó con, claro, Igualitos. con consignas más conservadoras, pero también con consignas que tienen que ver con la clase trabajadora y con la provincia. Y también respecto al trabajo que tú haces, tú siempre te has planteado como un crítico, o sea, como que alguien que votó por Castillo, pero eres crítico. Y nosotros acá en Chile estamos viendo que esa crítica es, eh, no tiene cabida en ningún medio oficial y también es muy castigada. O sea, acá uno critica algo. Están los que critican por cualquier cosa, sí, perfecto. Pero si uno critica o hace un análisis de para dónde apunta el gobierno de Gabriel Boric, con una compañera ahora baleada y ha respaldeado él a los carabineros,
entre otras cosas, es súper mal visto, pero allá en Perú son bastante críticos, por lo menos lo que uno ve, mucha movilización. Uno no entiende si de dónde vienen esas movilizaciones, porque eh, hay, al igual que acá, hay un paro de camioneros, etcétera, etcétera. Uno no entiende muy bien de dónde se están alzando esas banderas, pero sí que hay una crítica. ¿Eh? ¿Qué me comentas de eso? Cómo es que el pueblo mantiene esa postura crítica ante Castillo. ¿A qué lo relacionas tú? Bueno, en Chile hay una tradición de izquierda mucho más potente, pues, ¿no? Creo yo, por lo menos veo que hay organización, que han habido cordones industriales, ¿no? O sea, que han habido sectores gremiales, estudiantiles, juveniles, con bastante conciencia, con una visión clara, pues, ¿no? En el Perú no ha sido tanto así, ¿no? Han sido grupitos, por ahí, guerrillas, pero no había un movimiento social de masas con una conciencia clara de quiénes son y lo que quieren como proyecto de sociedad y de país, ¿no? Entonces, eh, eso de ser críticos a Castillo, lo que pasa es que los grupos que han tenido el poder en el Perú, el poder total, ¿no? Porque siguen teniendo el poder económico, ¿no? Pero el poder total, político, económico y social, eh, al, simplemente en el momento de que era una posibilidad de que Castillo entre, esos grupos han hecho lo posible para, a través de sus medios masivos de información, generar en la población un rechazo y un miedo. Han generado miedo en la población. Yo no sé si, por ejemplo, a Boric o se le podría pintar de terrorista, ¿no? O sea, de que Claro, la prensa de derecha, no, son terroristas, no sé. no, En no. cambio, claro, en cambio casi no. Todavía no sé. Son capaces. Acá hay una derecha igual tradicional, pero la del Perú es peor. ¿Qué quieres que te diga? O sea, los fujimoristas son una especie terrorífica, la verdad. Pero acá, Eh, ahí en el pinochetismo acá igual no es tan grande como es el fujimorismo en Perú, claro, básicamente. y el fujimorismo es más reciente aparte. O sea, estamos hablando de los 90. Entonces, es tremendo lo que yo veo. O sea, a un año buscar la vacancia de un presidente. No, pero es que, Waldo, la vacancia no se buscó, no pasó un año para empezar, son 9 meses. Claro, Pero sí. la vacancia se buscó antes de que entre a gobernar. O sea, un tema es que Pedro Castillo haya entrado y luego de 3 meses uno diga, pues no, ya no va, no se puede. Pero lo que hemos visto es que desde antes que él ingrese a gobernar, toda la derecha hizo una sola fuerza, una unidad, como nunca antes viste en la historia del Perú. Todos los grupos de derecha, pero todos, ¿ah? Y obviamente todos estos grupos al servicio de las grandes corporaciones, pues, ¿no? O sea, los empresarios, estos grandes empresarios multimillonarios, eh, ellos tienen algo así como una organización llamada la CONFIET, ¿no? Esta Claro. confederación de grandes empresarios, la CONFIET, que aglutina pues a los grandes grupos económicos. Ellos hicieron fuerza común y todos en contra de la posibilidad de que Perú Libre con Castillo entren a gobernar. Pero eso no fue ya entrando, o sea, eso no fue con Castillo adentro, eso fue desde antes. Cuando en las elecciones se demostró pues que el pueblo había respaldado a Castillo, o sea, ni bien se supo eso, eh, ellos plantearon de que era fraude y se fueron hasta la OEA a llevar ese reclamo, ¿no? Es más, cuando ya comenzó el gobierno, el Congreso, que tiene mayoría de derecha, ese Congreso abrió una comisión investigadora, pidió miles de dólares para hacer una investigación, o sea, ya con Castillo adentro, ¿no? Para demostrar que era un fraude. Y obviamente pues no encontraron nada, ¿no? No, Entonces, hicieron gira en España. Es que me da risa porque, o sea, lo encuentro trágico, pero
casi al borde, es sedición por lo que están haciendo. O sea, es súper. Eso no pasa acá. Hay ciertas normas o ciertas formas que se respetan y la política con sus canalladas se hace igual, pero de una forma menos directa. Así me llamó mucho la atención que en Perú la presidenta del Congreso. Congreso fuera básicamente a pedir apoyo para hacer un golpe. Yo no sé cómo, por ejemplo, ese tema de los medios de comunicación en Chile. O sea, a ver, acá estamos hablando de que las 24 horas del día y los 7 días de la semana, el ataque que se hace al gobierno y a todos aquellos que somos parte del movimiento de lucha social, eh, es un ataque directo, ¿no? O sea, por eso no sé cómo hacer en Chile, pero por ejemplo, decir o sea, decirlo públicamente a través de un medio de comunicación formal, ¿no? Que está gobernando Sendero Luminoso, de que Pedro Castillo quiere hacer su constitución chavista, y lo dicen públicamente, ¿eh? O sea, está gobernando una guerrilla maoísta en el Perú, de que estamos bajo la dictadura comunista, autoritaria y dictatorial estalinista en el Perú. O sea, no sé si allá se pueda decir de esa manera y que no pase nada, pues, ¿no? No sé, pero los canales dicen eso. O sea, constantemente estamos bombardeando a la población diciéndole eso. O sea, no estamos hablando de que un youtuber independiente con 100 personas que lo miran, no. Estamos hablando de un medio masivo, o sea, de un canal de televisión pues, que es a nivel nacional, que es uno de los más vistos en el Perú, que está bajo el control de una familia, que esa familia se llama la familia Miro Quesada, es el grupo del comercio que tiene el 80% de medios a su alcance, que dice, o sea, ellos permiten que hayan personas que salgan y digan, estamos viviendo en una dictadura, así como tal, una dictadura maoísta en el Perú, ¿no? Que estamos bajo un gobierno castrista, que estamos en un gobierno que es senderista, ¿no? Y así lo dicen públicamente, ¿no? Y el presidente, pues ahí no tiene el valor para ir y cerrar ese canal o ponerle por lo menos algo, ¿no? Es más, lo intentó hacer hace un mes más o menos, porque una periodista en un programa televisivo, un programa de domingo, salió y dijo de que los sobrinos o no sé qué personas cercanas a Castillo están directamente metidos en caso de corrupción, comenzó a decir tal, un montón de cosas. Ya el presidente ya cansado, no la demandó porque debió hacerlo, pero le mandó una carta notarial, ¿no? Una carta notarial que implica que le dice, oye, por favor, ¿no? Si tú no tienes prueba de lo que estás hablando, rectifícate, por favor, ¿no? Se hace una rectificación porque si no tienes ninguna prueba. Si no lo haces, vamos a proceder a una demanda ya judicial, porque es una difamación total y públicamente. Entonces, ¿qué han hecho todos los medios de comunicación oficiales? Han ido a reclamar, pues, a nivel mundial, ¿no? Han hecho un reclamo diciendo que estamos viendo bajo un control total de los medios de comunicación, que estamos en una dictadura del Ejecutivo, del presidente, ¿no? Contra los medios que nos están chantajeando, humillando. Como te digo, cuando son las 24 horas del día, a través de todos los programas que tienen, que atacan constantemente al gobierno y a todos los que tenemos una postura crítica al sistema neoliberal, a la constitución impuesta por Fujimori y demás, ¿no? Entonces, no sé qué me cuentan allá. Allá también se puede hacer, pasa eso. Acá no pasa tanto eso, lo que hicieron inteligentemente es hacer una especie como lo que pasa en Estados Unidos si no tuvieran la segunda enmienda. O sea, hay una especie de arcoíris de visiones que se pueden expresar oficialmente, pero en realidad va desde la extrema derecha hasta la centro izquierda y ahí sería esa es la brújula política y ese sería el centro, entonces es la derecha y la izquierda moderada sería la extrema izquierda. Entonces, claro, dentro de este aspecto, Boric sería visto como una persona muy izquierdista, cuando es un socialdemócrata bien tibio, y el Partido Comunista es básicamente Stalin, ¿no? Eh, una cosa que ni siquiera se puede mencionar. Es muy anticomunista, pero se permite transitar entre distintos puntos de vista siempre y cuando esos puntos de vista no sean
una crítica directa al sistema económico, a la estructura, a la parte más estructural de la economía o de la sociedad. Entonces, de esa forma, igual tú mantienes el poder dentro de ciertos rangos. Y así es como sobrevivió con cierta estabilidad todos estos años después de la dictadura, manteniendo en el poder, ganando dinero a los grupos económicos, consolidando más su poder y también creando una nueva casta política que se ha ido mezclando con este poder económico. Entonces, eso es peligroso, sí, ¿eh? Eso es peligroso, no sé, es horrible ese nivel que tienen ahí, pero no sé si será tan... el problema es que ahora hay que hacer un trabajo de educación muy, muy, muy grande, ¿eh? Porque ese gatopardismo confunde mucho. Y por ejemplo, ahora cuesta que la gente entienda una crítica de que no sé, hubo hoy día en una refinería que todavía es estatal, un, una huelga de trabajadores que son subcontratados, o sea, no tienen los mismos derechos de los trabajadores contratados. Claro. ¿Y qué hizo el gobierno? Llevó a fuerzas especiales para que los apaleara y sacara, son los rompehuelgas. Entonces, eso no lo puedes criticar porque estarías haciéndole el juego a la derecha, que es el término que ellos dicen. Entonces, cualquier cosa que tú le dices crítico, tú serías derechista. Allí tienen algo parecido. ¿Cómo es lo de Terruco? Ahí en Perú. ¿Cómo es? ¿Quién es Terruco? ¿A quién llaman Terruco? Primero lo que mencionas sobre este tema de los trabajadores uno que están con subcontrato, acá también existe eso, pero en cantidad, ¿no? O sea, casi el 80% de la población económicamente activa, o sea, de trabajadores, son subcontratados. Es más, ni siquiera son subcontratados, son informales. Trabajan como pueden. Este, claro, a ver, complicada la situación, ¿no? Sobre el tema. Si se le critica al gobierno, se le hace juego a la derecha, es complicado. Igual acá también es una situación parecida. Bueno, los terrucos son todos aquellos pues, que han pertenecido o pertenecen a los grupos que se alzaron en armas en los 80 en el Perú, pues. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Se descubre que hay alguna persona que tiene una afiliación con esos grupos, que no han desaparecido del todo, ¿no? Pero que ya han abandonado la lucha armada hace años, ya, ¿no? Entonces se le llama así, se le llama terruco, pero el problema es que eso ha llegado al punto de decírselo a cualquiera que esté en contra del modelo. Claro, todos son terrucos, todos son terrucos. Todos son terrucos. Y si tú eres marxista, también se hace mucho el tema de que tú eres, si eres marxista, entonces eres gonzalista, eres de Sendero Luminoso al tiro. Así ha estado siendo hasta, me imagino, no, hermano, sí, acá te consideran así, ¿no? Claro. Mira, yo en el Perú, y eso lo puedo decir con cierta, con humildad, pero también o sea, reconociendo, no hay otro canal que sea marxista en el Perú. No hay Claro. ni un otro, ni otro canal. Hay canales de izquierda, nacionalistas, canales que reivindican la cultura andina, ¿no? Tahuantinsuiana, vamos a decirlo así. Canales socialdemócratas, canales humanistas, tal vez por ahí con contenido social, ¿no? Progres un montón, ¿no? Son los que tienen billete para hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pero este canal, ahí está el cuadro de Marx y Engels. Claro. Entonces, yo he tratado de hacerle entender, ¿no? A la población que no es no sé, ser marxista tiene que ver con ser trotsko, o ser leninista, o ser estalino, o ser guevarista, o ser maoísta, ¿no? Claro. O peor aún, defender el pensamiento de Abimael Guzmán, ¿no? De Gonzalo. Entonces, que no va por ahí el asunto, ¿no? Pero en general, las grandes mayorías de la población en el Perú, todos, o sea, ahí sí estamos hablando netamente de igual campesinos y obreros, sí lo vinculan, ¿no? Vinculan por toda la desinformación que ha habido el materialismo dialéctico o el marxismo
como una relación directa con Sendero Luminoso en el Perú. O sea, acá creo que todos los países de Sudamérica, incluyendo a México, el maoísmo ha sido el fortín, pues. Yo entiendo que en Chile hay más marxistas-leninistas, troscos, ¿no? Claro. Una minoría maoísta. En Argentina lo mismo, ¿no? Veo que hay más trojos en Argentina. O guevaristas, es fácil, ¿no? Pero maoístas como tal, así que se han reivindicado y todo. Perú, pues, lo veo que Pero, sí, pero por ese y lado. una otra consulta. Háblame de quiénes son los caviares, Los progres. los progres. Pero el término caviar, explícalo, porque acá nosotros a los progres le inventamos el mote de la progresía, que sería como una burguesía progre. Pero me gusta el término caviar también porque acá a eso se les decían también un poco los izquierda, pero el caviar es como un progre adinerado, ¿cierto? Un progre con privilegio. ¿Quiénes vendrían a ser los caviares y qué importancia tienen política y real? Sí, tiene muchísima importancia. Cuando Fujimori se lo saca, porque él renunció, pero renunció porque había una movilización que estaba a punto de tomar el poder figuradamente, ¿eh? Porque no es una toma organizada bajo una dirección, sino era la movilización total y completa era la consigna como en Argentina, que se vayan todos, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando Fujimori estuvo ya en los últimos meses, y la movilización estaba constante, ¿no? Estaba constante. Todo el Perú vino a Lima y reventaron Lima, ¿no? En el 2000. En el 2000. Y para la mala suerte de Fujimori, porque a él no le importó, con él no era, se salieron a la luz unos videos donde el asesor de Fujimori Los Vladivideos. compraba, ¿no? Y bueno, ya eso, ya con eso, no había más que hacer. Salieron Ya, muchos chilenos también en estos videos. de todo, hasta gente de la FARC, gente de varios países de acá. Sí, sí, de todo, güey. Y se fue Fujimori, y acá viene el tema, ¿no? La izquierda, la izquierda que había estado siendo perseguida por Fujimori, ¿no? O sea, cualquier persona opositora al régimen fujimorista era tildado de terruco, justamente. Claro, Y como buen terruco tenías que desaparecer, ¿no? O irte del país, o la cárcel, y si eras un terruco pobre, la muerte, ¿no? La desaparición, pues, ¿no? claro. No había más, ¿no? Entonces, esa izquierda, la izquierda en general, que había perdido cualquier tipo de poder, cuando se va Fujimori, dice ya, pues, ¿no? Aquí estamos. Claro. Y hemos ayudado a votarlo. Entonces hay una repartija. Ahí hay un tema de, nos repartimos el poder. ¿Y a quiénes se reparten el poder? La izquierda y la derecha se reparten el poder. El poder del total del Estado, ¿no? Entonces, esta izquierda comienza a acaparar puestos en los ministerios de Cultura, de la Mujer, ¿no? En con algunos programas financiados por el Ejecutivo. En el Congreso ocupan poder también. La derecha también lo mismo, ¿no? Por su lado también. Entre todos se reparten el poder. Y después esa izquierda comienza a avanzar de esa manera, pero es una izquierda que le convenía que todo se mantenga como tal, porque ellos se mostraban como la oposición, y a la oposición y a la derecha también le convenía que haya esa izquierda para decir pues que esa izquierda, sus reivindicaciones no van a sacar al Perú adelante, porque ellos lo que quieren es que el pobre reciba y no produzca riqueza, y así, entonces entre ellos, es una jugada entre ellos, pero Claro. se quedó intacto todo. Es como un extractivismo buena onda. Bueno, o sea, el modelo económico se quedó intacto, ¿no? Ni la izquierda ni la derecha lo atacaron, se Mm. mantuvo como tal. Los ministerios e incluso la propia constitución de Fujimori, que tanto la derecha liberal y la izquierda socialista lo habían criticado, ninguno hizo nada. O sea, se Claro. mantuvo todo exactamente igual. Entonces ahí esa izquierda comienza a crecer, ¿no? A avanzar. Entonces tú dices, oye, pero esta izquierda
y no estaba luchando por la socialización de los medios de producción, no estaba luchando por recuperar los recursos que Fujimori había vendido, por desarrollar una empresa estatal que sea efectiva y eficiente, que está al servicio de la gran mayoría. no. No, solamente en papel nomás estado haciendo, Creando sus diciendo que, fundaciones, organizaciones no gubernamentales. o puras ONG, pues, ¿no? Claro. Acá lo Ya, mismo, recibiendo, ¿ah? Acá lo mismo, y eso lo que me llama la atención, que ustedes están como de una forma u otra transitando eso mismo que nosotros vivimos del año 89 en adelante, en el 2000. Pero es como una historia bien parecida, fíjate. Pasó eso. Transaron, de hecho, la democracia, ya está como establecido. claro. Está, porque lo de Fujimori terminó siendo una dictadura. eh, Transaron esta transición y se dividieron los puestos y sería, ¿no? Entonces, ahora, claro, es un poco difuso la diferencia entre unos y otros. Existen ciertos bemoles, ciertos gustos distintos, pero al final es el mismo plato de comida que te sirven. Y dime tú, tu canal, probablemente tal. No, Tú, pero para terminar, Oscar, sí, sobre el tema de los caviares, pues, ¿no? Porque justo todo desemboca en eso. ya, Bueno, entonces desemboca en que a nivel mundial, tú sabes, ¿no? Mientras no se vaya desde el marxismo, mientras no se vaya a la base de la sociedad, que es el modo de producción, mientras no se vaya a eso, entonces cualquier cosa que tú reclames es, como diría Guy Debord, ¿no? Es un espectáculo, es un show, pues, ¿no? Porque no estás claro, tocando nada, estás dejando intacto toda la base de todo. Entonces, aparece a nivel mundial, ¿no? En Perú, estos movimientos que se autodenominan socialistas o de lucha social o de reivindicación popular, pero terminan, por ejemplo, planteando el tema del feminismo, ¿no? Y no el feminismo que plantea que la trabajadora proletaria luche por abolir el capital y la explotación, sino un tema más light, ¿no? O sea, de que simbólico, bueno, yo me puedo dejar crecer no sé, los vellos de la axila, ¿no? Yo sí puedo salir sin polo, mostrando los senos. Um, Ese tipo de cuestiones, pues, ¿no? Que no van al punto que es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Como que ya sabes a dónde va, ¿no? El claro, asunto claro. de todo un movimiento que te dice, el problema es que el hombre consume animales y los animales no se deben consumir y todo un movimiento de eso. No O pueden, y gente, los pobres no han comido carne en 10 años, entonces, y estás hablando de, claro, no, los pobres son vegetarianos obligatoriamente, pues, ¿no? obligatorio, sí. Sí, pues ellos son los realmente vegetarianos, ¿no? Entonces ese movimiento sale, ¿no? Y tienes, oh, es que está sustentado en el capital también, ¿no? O sea, la Claro, industria LGTBI es multimillonaria, ¿no? La industria abortera, hermano, no es que aborto seguro, como dicen, seguro, gratuito, no sé qué más, claro. nada es gratuito, eso es pagado, ¿no? O sea, eso pagamos todos. Entonces No, va por ese tema, la ideología de género, ¿no? Por ese lado también, yo el que asunto de que, encuentro que esas demandas de esa vereda se quedan simplemente en lo simbólico, porque claro, cualquiera diría, ¿por qué no tengo derecho a abortar? Pero el problema es que al final son puras consignas, porque la aplicación de esas políticas, como tú dices, no va a lo estructural, po. Entonces, se ve todo desde un punto de vista de la gente que ya tiene ciertas cosas solucionadas, y su problema siguiente sería este, pues, que es un problema grave, pues acá el tema del aborto es algo grave, la gente moral, pues. Eh, es como la preocupación diría que cómo integramos el aborto dentro de un sistema global de medicina que fuera público, más que tirarlo como una consigna de que- que lo puedes hacer en una clínica, no sé. Eh, lo que tienen, muchos también te siguen mucho libertario para molestar.
Pero dime cómo tú has llevado ese tema en el canal, porque yo he visto gente muy variada en tu canal, pues, entrevistas de todo. Y tienes una paciencia muy grande y buscas siempre el respeto. ¿Cómo lo ves eso dentro de tu visión? ¿Qué es lo que tiene que tener tu canal como para poder eh, ampliarse y difundir ideas? Bueno, yo creo que igual no me siento satisfecho porque no te he terminado de responder lo anterior. Dale nomás, dale, dale. Quiero ahí terminarlo con eso. Entonces, al final, esas reivindicaciones en el Perú, netamente, porque probablemente estaríamos en Suiza, en Francia, en Alemania, otro sería el cantar, ¿no? Otro sería el relato. Pero estando acá en Perú, eh, ¿quiénes han abrazado esas consignas, ¿no? De legalización de tal cosa, bueno, han sido pues sectores de universidades particulares, caras, gente de clase media alta, que se han puesto la camiseta, el polo con la cara de Che Guevara, se han puesto un chullo andino, y han abrazado esas consignas, ¿no? No, o sea, como una moda, ¿no? Y a esa gente se les llama caviares, ¿no? O sea, a los que utilizan un lenguaje popular, supuestamente reivindicativo, que te dicen que el pueblo está oprimido y que terminan en algún concierto de rock alternativo o de música folclórica fusionada con rock, bailando, ¿no? Borrachándose, probablemente terminan por ahí con algún alucinógeno un fin de semana y ya hicieron la revolución, pues, ¿no? A esa gente nosotros le decimos cavieres, pero actualmente ese término ha crecido tanto que también involucrarían a personas que están en el poder, o sea, congresistas, ministros que están en el poder, pero que su función en el poder no es enfrentarse directamente contra las transnacionales, oligopolios o el liberalismo, sino decirse que son de izquierda y en la práctica real no hacer absolutamente nada concreto para darle o contribuir a que los derechos del pueblo se mantengan vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este señor? Por ejemplo, no vamos a poner un nombre, el primer ministro de Economía de Pedro Castillo. Él salió del Frente Amplio, justamente, ¿no? Se llamaba Frank. Y Frank, desde que entró hasta que se fue, no hizo absolutamente nada, pero, o sea, nada diferente de lo que ya había, nada diferente de lo que Fujimori implantó. Pero antes de entrar a ser ministro, Pedro Franque decía, o sea, tenía una gran cantidad de videos hablando en contra de los oligopolios, los monopolios, en contra del neoliberalismo, en contra de la Constitución. Y por eso se le puso pues como ministro de Economía. Pero a la hora de la hora, pues resultó pues ser alguien que hablaba nada más, pero que en concreto no hacía nada. Entonces, ¿qué le vamos a llamar? Un caviar, pues, ¿no? Que se llena la boca hablando de supuestas reivindicaciones, pero ya teniendo el poder, en la práctica real, no hace nada. ¿Y por qué caviar? Pues porque obviamente pues el caviar en el Perú es un alimento pues que lo consumen solamente la clase élite, ¿no? Y como el caviar está relacionado con Rusia, y como se asume que Rusia es socialista, porque la gente sigue pensando lo mismo, pues mira, ¿no? Tú al final eres alguien que dice defender la clase obrera, dice defender a los trabajadores, defender a los campesinos, y toma champán, bebe whisky, tienes sirvientes en tu casa, o sea, empleados que trabajan para ti, nunca te falta nada, estudias en una universidad cara, y encima pues te alimentas con algo así como decir cisne o caviar, ¿no? Entonces, hay que dar políticas con un fondo ideológico, económico, político, se puedan difundir, que se muestre realmente qué es lo que se quiere y que la población peruana reciba esa información y que teniéndola puedan criticarlo, puedan discutirlo, puedan abrazarla en parte o no. Entonces, por eso he invitado al canal a Libertarios. De hecho, en el Perú, esa es una apreciación personal, creo que hay un libertario que es el más conocido,
el que tiene muchísimos suscriptores, el que ha entrevistado a Milei, el que ha ido a Argentina, ¿no? Se mueve, que se llama Mirko, y tiene un canal que se llama Amanecer Libertario. Él es digamos, la cara más visible de todo, ¿no? Y a la vez, para buena suerte de ellos, es el más respetuoso, el más intelectual, el que te debate ideas, ¿no? Entonces, él estuvo en el canal, por ejemplo, ¿no? Por ahí un par de chicos más que también asumen el tema libertario, que también son respetuosos, ¿no? Por lo menos cuando hay que conversar y todo, ¿no? Entonces, a ellos sí. Hay otra cantidad de personas que más bien utilizan el tema político para hacer show y venderse como libertarios. Pero no voy a decir nombres para no darle pantalla. Pero hay bastante eso ahora último en el Perú. No sé cómo lo verás allá. Pero acá ahí se ha farandulizado el tema político, completamente, ¿no? O sea, llegar a un punto que te puedan entrevistar para que tú defiendas tu postura y invitan a otro que es antagónico a ti que defienda su postura y termina ese antagonismo en insulto barato, ¿no? Sí, En hablar de temática personal, no sé, que uno le diga, sí, pero tú consumías cocaína cuando, sí, pero tú le sacaste la vuelta, sí, o sea, a ese nivel, y hay un gran público, por lo general limeño, ya no es el público general peruano, es el público limeño que ha vivido del morbo, que ha vivido nutriéndose de televisión basura, de televisión mediocre, ¿no? De solamente espectáculos del morbo. Eso se ha llevado la política, lamentablemente, ¿no? Entonces, se ve que se termina en eso. De hecho, como tú dices, sí, tengo una gran cantidad de detractores, pero lo primero que yo hago en el canal es bloquear, ¿no? Yo sé que hay otros que por un tema de vistas, porque igual también te genera vistas, te genera, pues que toda publicidad es buena, sea una publicidad en contra o tuya, porque igual te hacen público, ¿no? Entonces, yo sé que hay algunos que lo dejan, ¿no? Yo ni bien veo que están hablando de una tontería, lo bloqueo, o sea, o sea, así como tengo 22.000 suscriptores actualmente, tendré unos 5.000 bloqueados, ¿no? Todos los días bloqueo gente. sí, pero Canal, bloqueo. tú bloqueas a los que a los que andan con insultos más que nada, no a los que Sí, claro. argumentan. Claro, o sea, los que van de frente que te dicen, no sé, zurdo hambriador, ¿no? Sobre empobrecedor. ¿Para qué hablar, no? O sea, esa gente. O que vienen y te dicen, vete a Cuba, pues. ¿A qué nivel vas a estar hablando con esa persona? Claro, si no te gusta el Tu jefe es sistema, Castillo. cómprate una isla. Tu jefe es Castillo, ¿no? Claro. Algo así. O cállate, Ruco. Ya, ¿para qué, no? ¿Para qué tenerlo? Me da igual. Pero han habido otros señores, pues, ¿no? Mira, es que, ¿sabes qué, Waldo? Y eso, no sé, para todos los que vean, no sé exactamente cómo será en Chile, ¿ya? Pero en el Perú, estas personas que dicen representar, salvo tal vez algunos, pero en general, que dicen representar esta postura ideológica económica, el libertarismo, no tienen ningún tipo de representación popular, ningún tipo de representación popular. O sea, los campesinos peruanos, las comunidades andinas, las comunidades amazónicas, el grueso del sector gremial, sindical, de bases, barrial, ellos, todo el conjunto de trabajadores del Perú, no saben que existe libertarianismo, no saben que existen libertarios, y estos libertarios, su único espacio que tienen son las redes. Es el Twitter, el YouTube, el Facebook, ¿no? El Instagram. Ahí, alguna empresa, una minera ha contaminado en alguna parte del Perú, hemos hecho una reclep en Lima. No existía. Entonces, estas personas nunca han tenido ningún tipo de presencia social, de presencia popular, de presencia eh, barrial. No tienen nada. O sea, todo No, es no. virtual. Entonces, yo personalmente, hermano, yo nunca caería en el juego de ponerme a discutir con estas personas, de rebajarme al nivel de insulto o de meterme en lo que puedan hacer, porque no existen. O sea, en el Perú, en este Perú de 33 millones de habitantes, con un gran sector, con casi el 80% de informales, estos señores no son nada, no tienen ningún vínculo con nadie,
no hay un contacto con gremios, sindicatos, organismos, no hay nada, no existe, o sea, todo es red, todo es estar en su casa, ¿no? Sí, Y es una moda. un poco difícil siendo tan individualista, pensar que van a crear comunidad si todo su discurso se basa en individualismo. Entonces, claro, acá también lo mismo, ¿ah? Mucha presencia virtual, muy bien financiado, mucha gente que pone dinero, pero al final las marchas, cuando hacen sus organizaciones, deben preferir consumir algo en vez de estar luchando por algún ideal, me imagino. De todas formas, es un fenómeno interesante y arrastra a la gente. O sea, es cosa de ver a Milei en Argentina y acá sacaron el tercer lugar con uno que era más ad hoc afín a los libertarios, que ¿Cas? era un... No, Cast es más pinochetista, eh, pero claro, algunos libertarios votaron por él, pero había uno que se llamaba Parisi, y él hay harto libertario que lo seguía y sacó el tercer lugar, sorprendentemente. Em, de todas formas, es algo que hay que ponerle ojo cómo se desarrolla, porque em, de alguna u otra forma ellos eligieron a Trump, o fueron allí quienes movieron virtualmente que Trump fuera elegido, y son los que terminan después quizás siendo ministros de economía, de posibles gobiernos filofascistoides, con esta mezcla que tienen, ¿cierto? Ellos que no son necesariamente fascistas, pero tampoco les molesta mucho el fascismo. Eh, y vemos como, bueno, Ucrania y otros lados más, hay estas mezclas bien raras, con notas de libertarianismo. Y a propósito de Ucrania, cuéntanos, ¿qué te pasó a ti con el canal que te cerraron por Sí. una semana? Bueno, qué pena con ese tercer lugar. Acá no llegan, acá no tiene gente, ¿no? Los libertarios, pero qué pena que el pueblo chileno haya votado Es que por acá es esos la sujetos. cuna de los Chicago Boys, pues. Acá fue un laboratorio para todo eso. Entonces, Sí. las universidades, cualquier persona que estudie, lo único que va a recibir de educación es un culto a ese sistema, y a la economía clásica. No se ve otra escuela de economía. De hecho, si uno estudia eso, Oye, no tienes cómo encontrar libros en una biblioteca mucho, en cualquier universidad, salvo seguramente las más tradicionales, pero en otras universidades no vas a encontrar ni siquiera cómo informarte si quieres eh, buscar un libro. O sea, hay otras que no tienen Marx, por ejemplo, imagínate. mira, justo estaba eh, para sus 25.000 suscriptores, Santiago Ormesía hizo un evento virtual. Me acuerdo que me invitó y justo me has hecho acordar ese tema. Ahí Ormesía decía de que el libertarianismo, los libertarios, son pues una especie de grupo marginal, porque ni siquiera dentro del sistema capitalista pues tienen preponderancia, ¿no? Que ningún país que defiende el sistema ha utilizado pues el libertarianismo como tal, ¿no? O sea que ni siquiera entre ellos mismos lo aceptan, ¿no? O sea, entre los mismos defensores del modo de producción, que más bien está más el tema del keynesianismo, ¿no? Por ese lado, un poco. Y algo interesante que también me hizo pensar, ¿sabes? Dijo, además, bueno, no dijo a todos, éramos varios, estaba Rusarín también incluso, nos dijo, eh, no hay un gran empresario que sea libertario, ¿no? O sea, en general, los libertarios son personas, o bien son lúmpenes, o bien son gente del pueblo, a lo mucho, o por ahí un pequeño pues, microempresario que se deja llevar por ese tema. Pero pues una gran corporación, ¿no?
sea, los dueños, pues, bueno, acá en el Perú, digamos, los dueños de la leche Gloria, del BCP, los bancos, no, pues no, ellos apoyan a tal partido, ¿no? Porque esa cuestión de chiste para ellos, porque ellos quieren un Estado que los proteja, un Estado que les permita seguir siendo hegemónicos, un Que los Estado que les dé las... subsidia, un Estado que Claro, subsidia, obviamente, o sea, claro. Es verdad lo que dicen, no hay alguien que realmente trabaje a nivel importante en la economía y que sea libertario. Ahora, vemos algunos, como Elon Musk, que hace ciertos guiños a aquello, pero la gente que lo sigue realmente no entiende que lo que él está haciendo es una movida mediática para bursátil, más que claro, cualquier otra cosa. Dice unas disparates que no tiene idea de ciencia. O sea, quizás sabe de ciencia, pero dice unos disparates para crear cierto revuelo y él sabe que va a decir ese disparate y hace movimientos bursátiles para ganar dinero y sería, o sea, no creo que sea un convencido. No, parece claro. bruto, pero no debe ser tan bruto. Si, Sí, si anda organizando golpes de Estado, debe tener algún tipo de manejo político. sí, sí. Bueno, como las grandes corporaciones necesitan a los estados para seguir, pues, con la hegemonía que tienen en los países, ¿no? Por ese lado. Bueno, lo otro que mencionaba, sí, pues, mira, el canal, y yo sé que tú lo sabes de primera mano, Oscar, porque felizmente has estado como parte, comentando en algunos videos que yo he estado haciendo en vivo ya de hace unos meses atrás. Y tú habrás visto, pues, que hace unos meses atrás, en el canal de ahora, el Yachay Huasi, Yachay significa sabiduría y Huasi es casa en quechua, es la casa de la sabiduría, la casa del conocimiento. Este, tenía pues unos 15.000, ¿no? 12.000 suscriptores, y cada vez que se hacía una presentación en vivo, que era cada día o dejando un día o dejando 2 días, habían conectados aproximadamente unas 50 personas, ¿no? 70 personas, ¿no? Por ese lado. Pero hace un par de meses eso se duplicó, ¿no? Ya no habían solo 40 o 50, ¿no? Ya habían 100 personas conectadas. Que para YouTube y para un canal pequeño, bastante, ¿no? Uno se alegra cuando ve más de 50 conectados a la vez. Y luego dejas que tu video descanse y ves que el día siguiente tiene 1.000 vistas o llegas a 1.000 vistas, ya pues, qué bueno, que 1.000 personas hayan visto tú, aunque sea una parte, excelente, ¿no? Pero que de eso pases a tener 200 personas conectadas, 300 personas conectadas, Claro. 400, 500, 600, 700, y pases los 1.000, o que tengas una cortina entre mínimo 400 y máximo 1.000, pero vas subiendo, ya pues es un gran logro, ¿no? Y más aún, pues sin tener un micro especializado, tener una cámara Full HD, ¿no? O una computadora A1, ¿no? Sino Claro. todo lo contrario. Eso, y que luego tu video descanse, y que al día siguiente veas que tiene 8.000, 20.000 vistas en 24 horas, ya pues hermano, ese es un gran logro, ¿no? Se ve que hay un trabajo ahí que se está realizando y que está dando sus frutos, que hay personas que están entendiendo el mensaje, lo comprenden, lo asimilan, y decir en el Perú, soy marxista, y que la gente igual esté ahí, y hablar de lucha de clases y que la gente igual esté ahí, y de explicar de vez en cuando qué es el comunismo, porque hay que explicarlo, ¿no? Leyendo Y que la gente Marx, igual... leyendo Marx, eso es particular. Ahí. Y la Sí, gente receptiva. Bueno, es que yo creo que es como básico de algunas cosas de Marx son básicas, pues. El materialismo es algo que llega si lo explicas bien. Eh, y te censuraron. exacto. Entonces, yo ahora he estado en eso, ¿no? O sea, avanzando, pero en cantidad, al nivel que te estoy explicando. Y se ha pasado, hace 2 semanas estamos con algunos compañeros haciendo un programa por 20.000 suscriptores, ¿no? Y ahora estamos en 22.000 y más, ¿no? Así brevemente. Y los videos han estado teniendo bastante acogida, pero eso también ha generado amenazas, insultos, ¿no? De parte
de personas pues, que tienen problemas mentales, ¿no? Que no refutan tus argumentos, sino que van a atacarte. Bueno, en fin, en fin. Y el día viernes de la semana pasada, justo el Congreso de la República del Perú, bajo la Comisión de Constitución, le negó al pueblo peruano el derecho a decidir si quiere o no quiere un cambio de constitución. Entonces hicimos un programa de ese tema y luego una luchadora social muy querida en el Perú profundo, más que todo en la clase campesina, Martina por la Cámara, ahí lo cubrí. ¿Todo bien? Y este sábado, o sea, estamos hablando, hermano, de hace 3 días, ¿no? Menos, hace 2 días. El sábado, en la mañana me levanto motivado porque acá nosotros somos un canal de acción, pues, ¿no? No somos solamente hablamos y nos quejamos, sino que vamos y actuamos. Entonces, el viernes estuve, como te digo, cubriendo un video sobre el tema del archivamiento de esta posibilidad del referéndum para que el pueblo decida, el velorio de Martina Portocarrero, y no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. O sea, el Congreso archiva esa posibilidad, el pueblo sale el día siguiente a protestar. Tiene que ser así, tiene que ser contundente, tiene que ser inmediato, acción, reacción. Y el sábado me levanté feliz, dije, voy a hacer un programita temprano, y luego me voy al centro de Lima con los compañeros a la protesta, y resulta que el canal había sido bloqueado, había sido censurado. En YouTube, bueno, para los que no conocen, YouTube te puede bloquear 3 veces. ¿A qué me refiero? El primer bloqueo que te hace YouTube, una semana. Una semana te niega cualquier posibilidad de que transmitas, que publiques, o que subas algún short, algún video corto, que subas alguna historia, que subas alguna publicación, o que subas lo que sea. ¿No? Te niega todo, por una semana. Si tú igual sigues rompiendo sus lineamientos, te censura 3 meses, sin posibilidad de nada. Y si aún tú sigues otra vez más, ya te bloquea para siempre. Y todo tu contenido, en mi caso tengo 950 videos subidos, te los elimino como si nunca hubieran existido. Y quedaste ahí. Yo voy por el primero, ¿no? Entonces, el primero ha sido, según lo que me dicen ellos, por hablar del conflicto en Europa, ¿no? Claro. Pero hay un tema ahí bien... YouTube, para los que subimos contenido, sí, ha puesto las reglas y ha dicho, no se puede hablar de ese contenido, ¿no? Del contenido del conflicto allá, ¿no? En Europa. Entonces, yo cuando lo vi, tuve que dejar de hablar de ese contenido, de lo que está pasando allá. O lo he estado haciendo con otras palabras, en otros códigos, ¿no? Claro, Para que no... como cesar voluntariamente la vida. Claro, ¿no? Claro, netamente. O como la sustancia que te va a proteger en este virus que está masivo, ¿no? Ah, claro, verdad. Verdad. Claro, entonces hablar del conflicto que está en Europa, ¿no? Netamente, ¿no? Para no decir con el nombre. Ya, he estado haciendo eso, ¿no? Pero lo curioso es que me han censurado por un video que yo había publicado un mes, un, un mes antes de que ponga esos lineamientos a todos los que subimos contenido. O sea, ha sido retroactivo, pues. Es como que me están censurando por algo que cuando yo lo hice no era censurable. Y una cosa es que me digan, oye, mira, está infringiendo, ¿no? Retíralo. Pero no, pues me han prohibido postear. Yo entiendo que me han estado denunciando, lo que entiendo es eso, ¿no? Que para que haga eso YouTube, que me han estado denuncie todos estos claro. Defensores del sistema, o liberales. No, liberales enfermitos, porque si fuera un liberal real, lo último que haría es prohibirte que exacto. autoritariamente no, de hecho, liberales pro sanciones económicas, eso es lo más divertido que uno puede escuchar, que defiende las sanciones económicas. Ya que es increíble, pero he estado haciendo eso. He llegado al punto pues, que YouTube ha dicho, bueno, ¿por qué lo censuramos? ¿No? Tanto que dicen que incita al odio, que da información falsa. Pues han tenido algo, ¿no? Que ha sido un video donde yo mostraba imágenes
de aviones de parte de la Exurs entrando a Ucrania, y yo decía algo así como que, bueno, pues ya se demuestra quién tiene el poderío armamentístico, y lo que le queda al, al país que tiene su capital, Kiev, rendirse, ¿no? Para ya evitar más derramamiento, ¿no? De sangre. Y por eso no lo quiero. Sí, Yo no apoyo a Rusia, ¿no? Tú sabes, uno sí, marxista pues, tiene que... no, no, no. Acá también nosotros, bueno, nosotros en el canal tenemos distintas visiones que hemos puesto y también algunas son, eh, se podrían llamar bastante prorrusas, pero es parte de mostrar visiones distintas que si no las encuentras acá, ¿en dónde más? Pues, o sea, no, han censurado canales oficiales que hacen ese trabajo. eh, y la cosa es no tragarse la propaganda. Ahora, el tema que ellos quieren es que uno se trague completamente la propaganda y es como una vuelta a la, a la Guerra Fría, al Red Scare, todo ese tema gringo. eh, Muy, muy oscuro. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Eh, eh, Emigrar a otros medios que sean menos populares, pero que tengan mayor potencial de crecimiento. Sí, O por mientras está en YouTube, ¿qué se hace? sí, hermano, a mí me ha costado mucho el tema de YouTube. Sí, Es tener un público, tener personas que apoyen, ¿no? Incluso estoy bastante agradecido con tu participación también, comentando, dando punto de vista, ¿no? Que eso es lo que me parece importante. Pero dije, ah, bueno, es una semana, ¿no? Mientras tanto, tengo un Facebook ahí, el que quiere puede escribirse, ¿no? Y agregarse, que está como, igual, con el mismo nombre, Pavel Yachay. Dije, ah, ya que el sábado era la protesta, voy a transmitir a partir de ahí, ¿no? Comencé a transmitir. El domingo a mí me lo han censurado, por ese lado. Y me lo han censurado un mes, ¿no? Bueno, la diferencia es que la censura pasa porque no puedo transmitir en vivo nada, no puedo subir estados en Face, y puedo postear algún video, puedo postear algún comunicado, algún evento, pero no va a aparecerte a ti, ni a nadie que me tiene agregado, si es que tú no entras a mi perfil, perfil. O claro. sea, ese es el castigo, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo la posibilidad. Mira, yo voy a tratar de ser muy cuidadoso con este tema de YouTube. O sea, voy a seguir hablando lo que tengo que hablar, pero buscando la manera, ¿no? Pero crear también otra cuenta alternativa, por un lado, y buscar otros medios, ¿no? Buscar otros medios que me han estado ahí conversando, proponiendo, buscando, que son menos restrictivos y que te dan posibilidades para poder expresarte, ¿no? Según tu postura que tengas. Por ese lado, así que sí, hay que ver todas las maneras y todas las formas, porque Claro. es necesario, ¿no? No es algo que yo lo hago bueno, pues, porque en fin, no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, es una necesidad, como hablamos al inicio de este programa, el mantener viva o mantener vivos medios que sean de resistencia y de propuesta de transformación. Esto que tú haces se ve, bueno, se nota mucho el hilo entre tu vocación pedagógica y lo que estás haciendo acá. Pero háblame de tu faceta como poeta, de qué forma se relaciona con lo que estás haciendo tú en tu canal. Porque también tienes como unos videos donde hablas de poesía, eh, hablas harto de Bolaño también. Dime, ¿cómo relacionas tú eso? Los perros románticos, Sí, los detectives. Mira, no, lo que yo nunca me he considerado ni poeta, ni escritor, ni nada por el estilo, ¿no? Había una organización anarcocomunista, argentina, que en los 2000 se hacían llamar el núcleo de IRA. Me parecía interesante porque tenía posturas consejistas, anarcocomunistas, marxistas en parte, bakuninizas también.
Núcleo de Ira. Y ese grupo, Núcleo de Ira, se autodisolvió. ¿Ya? Y al momento de autodisolverse, ellos soltaron un comunicado. Y al final de ese comunicado, ellos decían algo así como, nosotros, decían ellos, no tenemos nada que venderle a nuestros hermanos de clase. No somos un grupúsculo que compite con otros grupúsculos para decir que son los verdaderos revolucionarios, ¿no? Queriendo convencer a nuestros hermanos. Lo único que somos proletarios que luchan por autoemanciparse con los medios que tienen al alcance y nada más. Ya. Yo me asumo así. Yo me asumo que soy un trabajador asalariado que está harto de estar bajo la esclavitud moderna en la que vivimos, y lo único que está haciendo ahorita, con los medios que tengo al alcance, que pueden ser intelectuales, ¿no? Escriturales, comunicativos, pedagógicos, si lo quieres llamar, contribuir a abolir ese sistema. Pero sé que solo no puedo hacer. Entonces es una necesidad hacerlo de manera colectiva. Y sé que no puede partir solamente de una cuestión de emotividad, sino que también tiene que sustentarse en una base científica, histórica, política, económica y social. Entonces, eso a mí me lleva a poder entender la realidad desde una visión dialéctica histórica, ¿no? Es el marco. O sea, en realidad, sí, sí, yo lo quiero ver materialistamente, fuera de todo lo que me puede envolver, ¿no? O sea, más que ser peruano, sudamericano, ser varón, ¿no? Vivir en un barrio proletario o un barrio popular, o ser hijo de provinciano que vive en Lima, o ser hispanohablante, o cualquier cosa, cualquier ropaje con el que me quieras poner, o ser, no sé, rockero o punk, ¿no? Soy trabajador asalariado proletario, y lo único que quiere es dejar de ser proletario y ser humano, ¿no? Por eso hay que abolir la sociedad de clases y la sociedad mercantilizada, ¿no? Donde hay un totalitarismo mercantil en todos los aspectos de la vida. No se compra, todo se vende. Pero dentro de eso uno puede hacer poesía, ¿no? Dentro de eso uno puede tener un tipo de contribución. Escribo poesía, ya no mucho porque he estado bastante activando con el tema político, pero sí, sí escribo y bueno, netamente lo que se escribe tiene que ver pues con, no puede escapar a lo que uno plantea, ¿no? A lo que uno vive, a lo que uno siente, a lo que está en el inconsciente incluso, ¿no? Pero todo eso sale reflejado en temáticas o historias que tengan que ver con ello, ¿no? Por ese lado. Estaba, antes bueno, de este problema que hubo de salud a nivel mundial en el 2020, he estado activando en grupos culturales, ¿no? Y estos grupos culturales hemos querido hacerle el enfrentamiento a dos sectores, ¿no? Al grupo hegemónico de poder de la derecha y al grupo de los progres, ¿no? Que ellos han tenido el control del Ministerio de Cultura y todos son ahí una argolla, una élite que entre ellos se cuidan, se publican y con financiamiento de ONGs y del Estado. Pero el verdadero proletario, el verdadero obrero, el verdadero campesino que produce textos ensayísticos, poéticos, dramatúrgicos o narrativos, no, pues nunca va a poder hacer nada. Así que, ¿qué nos quedó? Hacer nuestro propio colectivo, hacer nuestra propia revista, para sacar a la luz a los hermanos que son invisibilizados y que no necesariamente son pues, comunistas ni marxistas, pero sí tienen esa necesidad de escribir, ¿no? de volcar sus sentimientos en el arte de la escritura. Entonces tenemos eso, ¿no? Pero bueno, con el tema el problema que hubo sanitarios, hemos tenido que dejarlo, lo hemos hecho virtual, pero ahora que se está reactivando todo y que hay menos restricciones, lógicamente vamos a seguir avanzando porque el arte es un arma cargada de futuro, ¿no? O sea, la poesía, el cine, la fotografía, el teatro, ¿no? Las danzas, los bailes, la música en general muchas veces te puede educar más que un libro entero, porque hay canciones que llegan y que te abren los ojos. Y yo, por ejemplo, tuve mucho más pegada en esto con el tema del punk, ¿no? O sea, el punk, el metal a mí me ayudaron mucho a de repente preocuparme por más temas, ¿no? Como que veía letras contestatarias que te hablaban de que había mucha desigualdad y cosas así, entonces me permitieron ya luego profundizar, ¿no?
O sea, pero entré por el arte, ¿no? Por algunas películas, por algunas series, ahí en 2000, 2001, 2002, ¿no? Sí, entonces, por ahí pues va, transformándose en algún tipo de arte, ¿eh? Expresión, sobre todo en lugares donde no existe tanto el poder hacerlo, más urgente se hace, más necesario. Voces ahogadas que quieren salir y decir aquí estoy también, existo. Muchas gracias, Pavel. Estoy muy contento con que estés con nosotros, a toda la comunidad guillotinera. No he estado pendiente de YouTube, lo siento, así que no he visto sus preguntas. Soy un poco neófito con este tema. Bueno, gracias, Pavel. Como siempre, cuando quieras hablar acá, puedes venir a visitarnos. Y si quieres cualquier tema sobre Chile, nos puedes preguntar también. Y no sé, unas palabras al cierre. sí, sí. Pues, por ejemplo, ahí en Chile he estado siguiendo bastante, bueno, un tiempo atrás, el movimiento de rap, ese colectivo Hipología de Chile, con Guerrillero Oculto, con Subverso, Sí, muy bueno, las letras muy, 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 muy buenas para mí, o sea, como que ese movimiento, donde, bueno, acá sobresalía primero Tiro de Gracia, ¿no? Pero hay una gran cantidad de grupos, a mí me agradaban bastante escucharlos. Y también mueven gente, pues tienen una cultura de movilidad, ¿no? La lucha de los estudiantes allá, los pingüinos. Entonces, es una cuestión de orgullo para todos los que apostamos por la rebelión consciente y transformadora para un cambio para las grandes mayorías, porque nuestra lucha la quieren pintar como violenta, la quieren pintar como una lucha de resentimiento, una lucha de odio, y es todo lo contrario, hermano. O sea, es una lucha directa para que las grandes mayorías puedan disfrutar de la riqueza social, ¿no? Para que no haya más un niño que se vaya a dormir sin comer, ¿no? Para que no pueda haber una familia que no tenga luz o agua en su casa, ¿no? Una lucha para que deje de haber pues gente que tenga que estar en la calle alzando su mano para poder llevarse un pan a la boca. Es la lucha que queremos, ¿no? No es una lucha para que un partido al final tome el poder y vive en la burocracia y dé migajas, ¿no? O sea, para eso mejor nos mantenemos como estamos, ¿no? Es una lucha para el desarrollo social del conjunto de la comunidad. Y eso no lo vamos a poder hacer solo. Es más, así surge en Chile ese proceso revolucionario, o explota en Chile como fue con la Asamblea, o bueno, por lo menos el inicio, ¿no? Si es que no se replica en los demás países, está condenado al fracaso. La revolución o es internacional o no es nada. O sea, el aislamiento de un movimiento social, popular, el sistema monárquico virreinal, semifeudal, si es que no llegaba a Chile, y de Chile no llegaba a Perú, y de Perú, y si Colombia, Venezuela y Ecuador no lo hacían también, se jodía todo, ¿no? O sea, quedaba en la nada. claro. Se iba a reinstaurar nuevamente el virreinato y la monarquía, el control total en estos países. Por eso es que si nosotros no nos liberamos en masa y en bloque, está perdido. O sea, Chile, digamos, un repliegue, un recambio, se va para arriba, ¿no? Comienza a haber una planificación, una economía planificada, un avance, una clase obrera organizada, con poder, empoderada, con gremios, con organizaciones de base, ¿no? Excelente, por aquí. Pero eso, pues, si es que no se replique en los demás países, no comenzamos te bloquean, Se te empieza a bloquean, ahogar, todos te ahogan estos esfuerzos. Sí, y al final se va a terminar con alguien como, bueno, yo no estoy a favor de Stalin, ¿no? Pero con alguien tipo Stalin o Mao, que en nombre de la revolución, al final te va a meter, pero medidas que va a terminar en desapariciones, ¿no? En censura a los que se opongan por algo. Entonces, se va a restaurar el capitalismo nuevamente. Entonces, tiene que ser masivo. Entonces, tenemos que ahí buscar la manera de tener el contacto internacionalista, ¿no? Con ese término, con ese nombre, fuera del Foro de Sao Paulo, ¿no? Buscar realmente un tema de base, pues, ¿no? claro. Pero estamos en ese camino. Y bueno, un saludo para la gente guillotinera, como le mencionas. Así Qué es. bueno que tengas este canal, Wallo, qué importante que hay este tipo de espacios donde se pueda tocar este tipo de temáticas y otras más.
qué bueno que demostremos que la frase es paz entre pueblos y guerra entre clases, ¿no? O sea, el pueblo chileno es un pueblo tan trabajador, pero tan oprimido como el pueblo peruano. El problema no es Chile, o Perú, o Argentina, o Bolivia, ¿no? El problema son los que manejan estos países, ¿no? Hay que tener claro que la guerra que hubo en 1879 al 83 no fue hecha por nosotros. O sea, ningún sindicato ha hecho una guerra, hermano. Los campesinos nunca han hecho una guerra a otro país. La clase obrera nunca declaró la guerra a nadie. O sea, la guerra lo han hecho los que manejan los países y las grandes corporaciones. Entonces, si es que debe haber un problema entre nosotros, sería entre nosotros, pero apuntando a los que nos oprimen, ¿no? No entre pueblo contra pueblo. Entonces, gracias por el espacio, gracias por poder que se escuche esta voz, ¿no? Allá también. Y bueno, le diría que me puedan seguir en el canal de YouTube, que me puedan seguir en el Facebook, que vamos a estar dándole la batalla y la lucha en toda medida. Y claro, como tú dices, sería importante, Oscar, y bueno, también estaba Kiko, creo, para poder hacer algún programa a nivel internacional. Me estoy dando cuenta que es muy importante, pero muy, muy importante, salir del tema nacional Local, y sí. verlo desde una visión geopolítica y contarnos las experiencias, darle una visión a los que nos escuchan y de esa manera pues tener mucho más amplio el panorama, ¿no? Para no quedar al final encerrados. Eso sería todo y muchas gracias. Igual. Aprender de todos nosotros.